Hay cosas que nunca esperas perder, los recuerdos, la confianza, el último objeto tangible de un ser querido que ya no está. Para mí, eso era el reloj de mi marido. No era solo un reloj, era un símbolo de los años que pasamos juntos, un recuerdo de su fuerza tranquila y de la vida que construimos juntos. Así que cuando descubrí que lo habían vendido sin mi conocimiento, sentí que algo dentro de mí se rompía de nuevo. Pero lo que más me dolió fue saber por qué el dinero de ese reloj se había utilizado para financiar el negocio en dificultades de mi nuera. Esta no es solo la historia de una reliquia familiar perdida. Es una historia sobre la familia, los secretos y las formas inesperadas en que el amor y la traición pueden entrelazarse. ¿Hasta dónde puede llegar la lealtad antes de romperse? Y cuando las personas más cercanas a ti toman decisiones a tus espaldas, ¿qué haces? El comprador de ese reloj, un desconocido o alguien con vínculos ocultos, añade otra capa a esta enredada historia. Si alguna vez alguien te ha traicionado, esta historia es para ti. Si aún no te has suscrito, únete a nosotros ahora para leer más historias como esta. La mañana comenzó como cualquier otra, pero terminó con una sensación que nunca antes había experimentado, un dolor profundo y retorcido que se instaló en mi pecho y se negó a desaparecer. Acababa de terminar mi taza de té en silencio cuando mi nuera me llamó. Al principio, pensé que era para saber cómo estaba, para compartir alguna noticia trivial de la familia. Pero su voz era diferente ese día, vacilante, casi ensayada. Me preguntó si había visto el reloj de mi marido últimamente. Me quedé paralizada. Ella no debería saber nada sobre ese reloj. Era suyo, de mi difunto marido, un recuerdo que guardaba como un salvavidas. Lo último que esperaba era que me dijeran que había desaparecido. La confusión y la incredulidad se apoderaron de mí. ¿Cómo podía haber desaparecido el reloj? Lo había guardado en el joyero hacía meses, después de limpiarlo, en un lugar seguro donde nadie pensaría en buscarlo. Ese reloj era más que una simple joya, era un recuerdo, un símbolo de la vida que habíamos compartido. Mi marido lo había llevado todos los días, incluso durante sus últimos días. Era como si perder el reloj fuera, de alguna manera, perder una parte de él otra vez. Cuando mi hijo llegó a casa más tarde ese día, le pregunté por el reloj. Desvió la mirada antes de decir en voz baja que lo había vendido. ¿Vendido? ¿Sin decírmelo? Las palabras me impactaron más de lo que esperaba. Mi hijo solía ser muy protector con las cosas de su padre. Pensar que algo tan preciado había desaparecido sin que lo hubiéramos hablado me pareció una traición. Necesitaba respuestas. ¿Por qué lo había vendido? ¿Quién había decidido que era hora de desprenderse de él? La explicación llegó lentamente y fue dolorosa. El dinero se había utilizado para financiar el negocio de su esposa, el sueño de su nuera, su lucha por labrarse un futuro. Quería estar orgulloso, apoyar su ambición, pero la forma en que se había hecho me dejó aturdido. Una decisión así no era solo una cuestión de dinero, sino de respeto, de lazos familiares, de honrar el pasado incluso mientras se construye un futuro. Aquella mañana fue el comienzo de algo para lo que no estaba preparada, un viaje hacia los secretos familiares, los resentimientos ocultos y la comprensión de que, a veces, incluso el amor tiene un precio inesperado. El reloj había desaparecido, pero su ausencia traía consigo una historia mucho más complicada que una simple venta. Se convirtió en la clave para desentrañar tensiones ocultas y verdades que nunca había imaginado que tendría que afrontar. El reloj era más que un simple accesorio, era un recipiente de recuerdos, un testigo silencioso de los años que mi marido y yo pasamos construyendo nuestra vida juntos. Cada arañazo en la esfera contaba una historia. El día que compramos nuestra primera casa, la vez que arregló el grifo que goteaba con una sonrisa, las innumerables tardes que pasamos hablando de sueños y remordimientos. Ese reloj había estado con él en las buenas y en las malas, marcando el paso con constancia en los momentos de alegría y de tristeza. Era el tipo de recuerdo que no solo se guarda en la mano, sino que se lleva en el corazón. Perderlo fue como perder una parte de nuestra historia compartida. Mi marido era un hombre de fuerza tranquila y gustos sencillos.
Nunca le importaron mucho las cosas llamativas, pero ese reloj era diferente. Era un regalo de su padre, que se lo había dejado con una bendición y un recordatorio de que hay que valorar el tiempo, no solo como minutos en un reloj, sino como momentos de la vida. Cada vez que se lo ponía, me sentía conectada con las generaciones que nos precedieron y con el hombre al que amaba tan profundamente. Después de su muerte, el reloj se convirtió en mi forma de aferrarme a él, una pieza tangible de su presencia en un mundo que de repente se sentía tan vacío. Recuerdo las tardes en las que se lo quitaba y lo colocaba con cuidado en la mesita de noche. A veces lo cogía e imaginaba sus manos, fuertes pero delicadas, abrochando el cierre. Era en esos momentos de tranquilidad cuando el dolor y el amor se entremezclaban, y el dolor de su ausencia se suavizaba con el calor de los recuerdos que guardaba el reloj. No era solo un objeto, era un puente hacia un pasado que apreciaba y un futuro que temía afrontar sin él. Cuando descubrí que el reloj se había vendido, sentí como si ese puente se hubiera roto sin previo aviso. Los recuerdos que guardaba de repente se sintieron frágiles, como si pudieran deslizarse entre mis dedos como arena. Pensé que nadie podría entender el peso que tenía ese reloj para mí. Para los demás, podría parecer solo un trozo de metal y cristal. Pero para mí era el último eco de una vida compartida, el latido constante del amor de mi marido al que me aferraba cada día. Mientras luchaba con la pérdida, me di cuenta de que el reloj también era un símbolo de algo más grande, de la forma en que las familias se aferran al pasado o lo dejan ir. Representaba los acuerdos tácitos entre generaciones, el respeto por lo que había sido y los retos de seguir adelante. Al perderlo, me vi obligada a enfrentarme a preguntas que no me había atrevido a plantearme. ¿Cuánto de nuestra historia estamos dispuestos a sacrificar por un nuevo comienzo? ¿Y a qué precio perseguimos sueños que podrían no incluir a quienes nos precedieron? El reloj había desaparecido, pero los recuerdos que guardaba permanecían. Eran agridulces, grabados en mi corazón como los arañazos en la esfera del reloj. Y mientras me enfrentaba al difícil camino que tenía por delante, sabía que honrar esos recuerdos significaba más que aferrarme a un objeto, significaba encontrar una manera de perdonar, de comprender y, tal vez, algún día, de sanar. Mientras sostenía el reloj en mis manos hace tantos meses, mucho antes de que desapareciera, supe que era más que una simple joya. Era el último regalo que me había hecho mi marido, una promesa silenciosa de que, incluso después de su muerte, una parte de él seguiría cerca. En sus últimos días, cuando las palabras eran escasas y las fuerzas le fallaban, se quitó con cuidado el reloj y me lo entregó con una sonrisa temblorosa. «Guárdalo», me susurró, «para que sepas que el tiempo no se acaba realmente». Ese momento quedó grabado en mi memoria, un testimonio silencioso del amor y la esperanza que él llevaba consigo incluso en sus últimos momentos. El reloj representaba la vida que habíamos compartido, los años de risas, lágrimas y complicidad tácita entre nosotros. Era un símbolo de su presencia eterna, una prueba de que, sin importar la distancia que creara la muerte, nuestro vínculo nunca se rompería. Lo llevaba todos los días, no solo como recuerdo de él, sino como fuente de consuelo cuando el dolor amenazaba con abrumarme. Era como llevar un pedazo de su corazón en mi muñeca, firme e inquebrantable. Perder ese reloj fue como perder la última pieza tangible de su amor. No se trataba simplemente de su valor material o sentimental. Se trataba de la última conexión, el regalo que me había dado para aferrarme a la esperanza, para creer en la continuidad más allá del dolor. Cuando supe que lo habían vendido, el dolor se intensificó y el duelo resurgió, ahora mezclado con traición y confusión. ¿Cómo se podía usar algo tan sagrado sin mi conocimiento? ¿Cómo se podía intercambiar el último regalo de mi marido como si fuera una posesión común? Los días posteriores al descubrimiento fueron una mezcla de emociones. Luché con el recuerdo de sus manos, frágiles pero decididas, entregándome el reloj. Me pregunté si había fallado en proteger su legado, o si los lazos familiares en los que confiaba eran más frágiles de lo que pensaba. El reloj, que una vez fue un símbolo de eternidad, se había convertido en un catalizador de heridas más profundas. Me obligó a enfrentarme a la realidad de que el amor,
incluso cuando es sincero, puede estar entrelazado con los defectos humanos y las decisiones difíciles. Reflexionando sobre ese último regalo, me di cuenta de que también encierra una lección que va más allá de mi dolor personal. Habla de la complejidad de seguir adelante cuando el pasado sigue teniendo tanto poder. El reloj de mi marido estaba destinado a ser un faro, un recordatorio de que el tiempo es precioso y que los recuerdos pueden sostenernos. Sin embargo, su venta me recordó que esos recuerdos también pueden ser vulnerables cuando otros no comparten el mismo respeto. Mientras navegaba por las emociones enredadas relacionadas con la desaparición del reloj, comprendí que honrar el último regalo de mi marido significaba más que aferrarme al objeto en sí. Significaba apreciar el espíritu que había detrás, la esperanza, el amor y el valor para seguir adelante. El reloj puede haber dejado de ser mío, pero el significado que tenía sigue vivo en mi corazón. Y desde ese lugar, supe que tenía que encontrar la fuerza para afrontar lo que fuera que me esperara, incluso cuando el camino fuera incierto y el pasado pareciera demasiado pesado de llevar. El reloj no era solo un último regalo, sino también una promesa tácita entre mi marido y yo. Tenía un significado que nunca expresamos en voz alta, pero que ambos comprendíamos profundamente. En los momentos tranquilos de nuestra vida juntos, habíamos hecho innumerables acuerdos silenciosos, promesas grabadas en gestos, miradas y pequeños actos de cariño. Ese reloj se convirtió en una de esas promesas, un símbolo de fe en que el tiempo, por fugaz que fuera, podía contener el amor más allá de lo físico. Era nuestra forma de decir que, incluso cuando las palabras fallan, la conexión permanece. A lo largo de su enfermedad, no necesitábamos decir mucho. Nuestras manos hablaban por nosotros. Un roce, un apretón, una mirada tierna, todo reafirmaba que estábamos ahí el uno para el otro, pasara lo que pasara. Cuando me puso el reloj en la palma de la mano, ese simple gesto fue más poderoso que cualquier conversación. Decía: seguiré contigo, incluso cuando ya no esté. Esa promesa me reconfortó durante los días más oscuros, fue un salvavidas al que aferrarme cuando el dolor amenazaba con devorarme por completo. Esa promesa hizo que la pérdida del reloj fuera aún más profunda. No se trataba simplemente de perder un objeto preciado, era como si la promesa en sí misma se hubiera roto u olvidado. La idea de que el reloj se hubiera vendido, utilizado como moneda de cambio por algo que yo apenas conocía, me parecía una traición no solo hacia mí, sino hacia el recuerdo del amor de mi marido. Era como si el voto tácito entre nosotros hubiera sido ignorado o pasado por alto. Sin embargo, por doloroso que fuera darme cuenta de ello, empecé a comprender que las promesas, especialmente las tácitas, son frágiles. No solo viven en los objetos, sino en los corazones y las decisiones de quienes quedan atrás. El reloj podía ser un símbolo de nuestra conexión, pero no podía garantizar que los demás lo honraran. Me obligó a afrontar la realidad de que el amor no siempre se traduce en respeto o comprensión por parte de todos los que nos rodean. Mientras luchaba por superar la pérdida, me encontré reflexionando sobre la naturaleza de las promesas y el legado. ¿Qué dejamos atrás cuando nos vamos? ¿Son objetos, recuerdos o la esperanza de que nuestros seres queridos continuarán con lo que nos era querido? El reloj de mi marido era todas esas cosas, un ancla tangible en un mar intangible de pérdida. Incluso en su ausencia, la promesa tácita que representaba seguía teniendo el poder de guiarme. Este viaje me ha enseñado que honrar una promesa no siempre tiene que ver con la posesión o el control. A veces, se trata de perdón y confianza, de confiar en que la esencia de lo que se compartió trasciende lo físico, que el amor perdura más allá de la ruptura. El reloj se vendió, sí, pero el vínculo entre mi marido y yo sigue intacto. Esa promesa silenciosa sigue viva, susurrada en los recuerdos y en la fuerza que encuentro para seguir adelante. La desaparición del reloj no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un lento desmoronamiento, una serie de pequeños momentos que, al unirlos, revelaron una brecha más profunda de lo que jamás imaginé. Después de la muerte de mi marido, el reloj se quedó conmigo, guardado en un lugar seguro entre otras pertenencias preciadas. Creía que estaba protegido, fuera del alcance de miradas indiscretas o manos descuidadas.
Pero con el paso del tiempo, ocurrió lo impensable, desapareció. Al principio, pensé que quizá lo había perdido, que el dolor había nublado mi memoria y que el reloj aparecería en algún cajón inesperado o en una caja olvidada. Pero nunca apareció. La primera señal de que algo iba mal se produjo cuando mi nuera mencionó casualmente el reloj durante una reunión familiar. Preguntó por él como si fuera un simple accesorio, no la valiosa reliquia que era para mí. Ese momento sembró la semilla de la duda. Poco después, me di cuenta de que nadie en la casa lo había visto en semanas, tal vez meses. Mis preguntas eran respondidas con respuestas vagas y silencios incómodos. Había una renuencia que podía sentir, pero que aún no podía nombrar. Decidida a averiguar qué había pasado, empecé a buscar por toda la casa. Miré en todas partes, en cajones, joyeros, incluso en los bolsillos de abrigos viejos. Todas las búsquedas terminaban igual, en vano. El reloj había desaparecido, pero nadie estaba dispuesto a admitir dónde ni cómo. Cuando confronté a mi hijo, esperando que fuera sincero, su vacilación fue toda la confirmación que necesitaba. El reloj ya no estaba en nuestro poder, lo habían vendido. Esa revelación destrozó la frágil confianza que había mantenido desde la muerte de mi marido. El reloj se había vendido sin mi conocimiento ni consentimiento, y eso me dolió más de lo que esperaba. No se trataba solo de la pérdida de un objeto, sino del desprecio por mis sentimientos y los recuerdos que le habían dado. Entonces me di cuenta de que la desaparición no era un descuido, sino una decisión deliberada tomada a mis espaldas. Lo que más me dolió fue comprender el motivo de la venta. El dinero recaudado no era para una necesidad familiar urgente ni para una emergencia, sino para apoyar el negocio de mi nuera, una empresa que luchaba por encontrar su lugar. Aunque quería apoyar sus sueños, la forma en que se había hecho me pareció una traición. Era una transacción que anteponía la ambición al respeto y las finanzas a la familia. La desaparición del reloj se convirtió en un símbolo de problemas más profundos, una fractura en la comunicación y las prioridades de la familia. Fue un recordatorio de que incluso las cosas más preciadas se pueden perder cuando se erosiona la confianza. Al enfrentarme a la dolorosa verdad, supe que recuperar el reloj era imposible. Lo que quedaba era la difícil tarea de sanar y navegar por la complicada red de emociones, decisiones y relaciones que la ausencia del reloj había puesto al descubierto. La primera sospecha no surgió de una confrontación dramática ni de una confesión descarada. Llegó silenciosamente, como una sombra que se desliza por los bordes de una habitación soleada. Había notado pequeñas cosas que no cuadraban, una mirada entre mi hijo y mi nuera cuando se mencionaba el reloj, un rápido cambio de tema, la forma en que las conversaciones sobre asuntos familiares de repente se volvían cautelosas. Al principio, lo descarté como la incomodidad natural que sigue a una pérdida, creyendo que el dolor a veces hace que las personas se comporten de manera extraña. Pero la inquietud persistía, y se hacía más intensa con cada día que pasaba. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontré un recibo escondido en un cajón. Estaba fechado unas semanas antes de que desapareciera el reloj. El nombre que figuraba en él no me resultaba familiar, pero la cantidad era lo suficientemente importante como para sugerir una compra o una inversión, más que un simple gasto doméstico. La presencia del recibo despertó preguntas que no estaba preparada para formular en voz alta, y, sin embargo, se convirtió en el hilo conductor que no podía ignorar. Empecé a prestar más atención a las conversaciones en casa, buscando cualquier pista que pudiera explicar el destino del reloj. Me di cuenta de que mi nuera hablaba más de su negocio últimamente, a veces mencionaba nuevos proveedores o posibles inversores. Parecía que su mundo se estaba expandiendo rápidamente, y me preguntaba si ese crecimiento conllevaba sacrificios que nadie quería admitir. También observé que mi hijo se estaba volviendo más distante, más callado de lo habitual, con los ojos nublados por la preocupación o tal vez por la culpa. La sospecha de que el reloj había sido vendido para financiar el negocio fue tomando forma lentamente en mi mente. Era una conclusión dolorosa, pero tenía sentido.
El reloj era valioso y venderlo podía proporcionar un capital muy necesario. Sin embargo, lo que me preocupaba era el secretismo que lo rodeaba. ¿Por qué no me lo habían dicho? ¿Por qué mi hijo no había acudido a mí en busca de consejo o apoyo? El silencio se sentía como una cuña entre nosotros. Una noche, confronté a mi hijo con delicadeza, eligiendo cuidadosamente mis palabras para no culparlo. Su reacción fue reveladora. Evitó mirarme a los ojos y apenas susurraba. Admitió la venta, pero trató de justificarla como un paso necesario para ayudar a su esposa. Estaba claro que se debatía entre la lealtad hacia su madre y las ambiciones de su esposa. Ese momento marcó un cambio en nuestra relación, se cruzó una línea que no se podía borrar fácilmente. A medida que la sospecha se afianzaba, me di cuenta de que ya no se trataba solo del reloj. Se trataba de la confianza y la transparencia, de los acuerdos tácitos que mantienen unidas a las familias. La desaparición del reloj se convirtió en un símbolo de esos lazos rotos. La primera sospecha, que en un principio era solo un pensamiento silencioso, se convirtió en una profunda sensación de pérdida que iba más allá de la ausencia física de una preciada reliquia familiar. Era la pérdida de la certeza, de la familia que creía conocer. El momento de enfrentarme a mi hijo llegó antes de lo que esperaba, aunque lo había ensayado innumerables veces en mi mente. Era una tarde tranquila, de esas en las que la casa parece demasiado silenciosa, y las palabras pesan más de lo habitual. Esperé hasta que nos quedamos solos, el resto de la familia dispersa en sus habitaciones, el silencio perfecto amplificando el peso de lo que tenía que decir. Cuando finalmente lo miré, vi un destello de vacilación en sus ojos, la mirada de un hombre atrapado entre la lealtad y el arrepentimiento. Empecé con suavidad, sin querer acusarlo, pero necesitando saber la verdad. Le pregunté por el reloj, por su desaparición, por qué no me había dicho nada. Se tensó y, por un momento, pareció dispuesto a cerrarse en banda para proteger la historia que se había construido. Pero entonces habló, al principio en voz baja, luego con una sinceridad temblorosa que no esperaba. Admitió que había vendido el reloj, no por desprecio, sino por necesidad. Se le quebró la voz al explicarme las dificultades por las que atravesaba el negocio de su esposa, las presiones cada vez mayores, la necesidad desesperada de fondos. Me dijo que pensaba que era lo correcto, que era un sacrificio por el futuro de la familia. Escuchar esas palabras despertó en mí una mezcla de emociones, tristeza, ira y un profundo dolor. Quería entenderlo, apoyarlo, pero también me sentía traicionada. El reloj no era solo un objeto valioso, era parte del legado de mi marido, un símbolo de nuestra vida juntos y del amor que compartíamos. Verlo vendido sin haberlo consultado conmigo supuso una ruptura de la confianza familiar. Me costó mantener la voz firme cuando le pregunté por qué no había acudido a mí primero. Su respuesta fue sencilla, pero dolorosa. No quería causar conflictos ni preocuparme. Pensaba que me estaba protegiendo, pero su silencio había tenido el efecto contrario. Nuestra conversación reveló grietas que no había notado antes, las tensiones tácitas entre ellos, las cargas que mi hijo llevaba solo y la difícil posición en la que se encontraba entre su esposa y su madre. Estaba claro que estaba dividido, tratando de equilibrar lealtades y expectativas contrapuestas. El reloj se había convertido en un símbolo de esa lucha, una representación tangible de los sacrificios realizados y los secretos guardados. Mientras hablábamos hasta altas horas de la noche, me di cuenta de que enfrentarme a mi hijo no era una cuestión de culpa o ira, sino de abrir una puerta, una oportunidad para reconstruir la comunicación y el entendimiento. El camino a seguir no sería fácil. Había heridas que curar y confianza que recuperar, pero bajo el dolor había esperanza. Esperanza de que, a pesar de los errores y los malentendidos, la familia pudiera volver a encontrar el camino hacia la unión. El reloj se había vendido, pero los lazos que nos unían aún podían repararse si decidíamos escuchar y perdonar. Detrás de las sonrisas educadas y las conversaciones casuales, mi nuera escondía una ambición secreta que pocos fuera de nuestra familia comprendían realmente.
Desde el principio, había hablado de su negocio con una determinación tranquila, una pasión que parecía arder bajo la superficie. Soñaba con crear algo duradero, algo que la definiera más allá de los roles que se esperaba que desempeñara. Sin embargo, bajo esa ambición se escondía una lucha, una batalla por encontrar su lugar en un mundo que a menudo le parecía implacable e incierto. Su negocio no era solo un hobby o un proyecto paralelo, era su sustento. Pasaba las noches en vela y madrugaba para estudiar planes, negociaciones y estrategias de marketing. Invertía toda su energía en que tuviera éxito. Pero el camino era arduo y los obstáculos, muchos. Las presiones financieras aumentaban a medida que los proveedores exigían los pagos y se acercaban los plazos. El sueño que antes parecía tan vibrante comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la realidad. Lo que no sabía al principio era lo desesperada que se había vuelto la situación a puerta cerrada. El reloj, símbolo de la historia y el amor de la familia, se convirtió en garantía para mantener a flote su negocio. Fue una decisión tomada en silencio, una elección entre preservar el pasado y luchar por el futuro. Entendía el impulso, el deseo de seguir adelante, pero el secretismo me dolía profundamente. Sentía que la ambición había eclipsado el respeto por los lazos familiares y los recuerdos. Ella nunca quiso hacerme daño, eso lo creía. Pero la ambición puede ser un arma de doble filo. Exige sacrificios que no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Su determinación era admirable, pero a veces le impedía ver el coste emocional. El reloj no era solo un objeto para mí, era una historia, una promesa, una conexión con el legado de mi marido. Verlo vendido sin una palabra fue una herida envuelta en el manto de la ambición. En los momentos de tranquilidad, empecé a verla de otra manera. La mujer que antes me parecía distante y reservada estaba, en realidad, librando una batalla que pocos podían ver. Sus ojos contaban historias de agotamiento y esperanza, de miedo y férrea determinación. Me di cuenta de que, bajo la tensión que había entre nosotras, se escondía un deseo compartido de proteger lo que amábamos y construir algo significativo. Ambas estábamos lidiando con la pérdida y la nostalgia a nuestra manera. Esa comprensión no borró el dolor, pero abrió una puerta. Me hizo cuestionar cómo la ambición y la familia podían coexistir sin destrozarse mutuamente. ¿Se podían perseguir los sueños sin sacrificios que rompieran corazones? ¿Podían el respeto y la determinación ir de la mano? Las respuestas no eran sencillas, pero las preguntas lo cambiaron todo. La ambición secreta de mi nuera ya no era un misterio ni una amenaza. Era parte de nuestra historia, compleja y real, que exigía compasión y valentía por parte de todos nosotros. La venta del reloj hizo algo más que quitarme una preciada reliquia familiar. Creó una grieta silenciosa en nuestra familia de la que nadie quería hablar, pero que todos sentían. La tensión se instaló como una espesa niebla, que se hacía más densa con cada comida compartida en un silencio incómodo y con cada conversación cuidadosamente evitada. El ambiente entre nosotros cambió, cargado de rencores y preguntas que nadie se atrevía a expresar en voz alta. Era como si el reloj se hubiera convertido en un símbolo no solo de pérdida, sino también de confianza rota, una cuña que nos separaba sin que se pronunciara una sola palabra. Antes de que desapareciera el reloj, nuestras reuniones familiares estaban llenas de calidez, risas y un sentimiento de unión, incluso en los momentos de dolor. Después, esos momentos se hicieron más escasos. Cuando nos sentábamos a la mesa, a menudo desviábamos la mirada y el tintineo de los cubiertos enmascaraba el peso de las disculpas no pronunciadas. Mi hijo y mi nuera se volvieron más callados, sus sonrisas más forzadas, como si intentaran mantener una frágil fachada en aras de la paz. Pero bajo la superficie, algo estaba cambiando, y era difícil saber si alguna vez podría repararse. Me encontré atrapada en medio de esta tormenta silenciosa. Anhelaba conversaciones abiertas, palabras sanadoras, pero cada intento parecía cerrar puertas en lugar de abrirlas.
El reloj, que antes era un punto de conexión, se había convertido en un punto de división. Era un recordatorio de lo que se había perdido, no solo el objeto, sino el respeto y la comunicación que deberían haberlo rodeado. Los miembros de la familia evitaban el tema, temerosos de que hablar demasiado alto rompiera la poca armonía que quedaba. Incluso mi hijo luchaba con su papel en la ruptura. Podía ver la carga que llevaba, dividido entre la lealtad a su esposa y el amor por su madre. Sus silencios lo decían todo, revelando a un hombre conflictivo y cansado. El peso de guardar secretos y gestionar relaciones fracturadas lo agotaba, y a veces me preguntaba si la brecha se haría más grande simplemente porque nadie sabía cómo salvarla. La ambición de la nuera, aunque comprensible, había profundizado inadvertidamente la división. Lo que comenzó como una decisión personal se convirtió en una crisis familiar, dejando al descubierto vulnerabilidades y resentimientos largamente enterrados. La confianza que una vez formó la base de nuestra familia se había visto mermada por decisiones tomadas en soledad. Fue doloroso darse cuenta de que la ambición y el amor, cuando están desequilibrados, pueden tensar incluso los lazos más estrechos. Las semanas se convirtieron en meses y la brecha silenciosa permaneció. Hubo momentos de amabilidad vacilante y gestos de reconciliación, pero la tensión subyacente persistía como una sombra. Estaba claro que la curación requeriría más que tiempo. Exigiría honestidad, perdón y la voluntad de afrontar el dolor que se había barrido bajo la alfombra. La desaparición del reloj había abierto heridas que no habían cicatrizado del todo, obligándonos a enfrentarnos a verdades incómodas sobre la lealtad, el sacrificio y el precio del silencio. La sensación de pérdida era abrumadora, pero lo que más me inquietaba era el silencio que rodeaba la desaparición del reloj. Sabía que no podía dejarlo sin respuesta. El reloj no era solo un objeto perdido, era un símbolo del amor y los recuerdos que temía que se estuvieran desvaneciendo. Decidida a aclarar las cosas, empecé a buscar respuestas, no solo sobre el reloj en sí, sino sobre lo que su ausencia significaba para mi familia y para mí. Empecé haciendo preguntas con cuidado, acercándome a las personas más cercanas a la situación. Cada conversación era un baile delicado, tenía que equilibrar mi necesidad de verdad con el miedo a agravar las tensiones ya frágiles. Mi hijo se mostraba reacio a hablar de los detalles, a menudo desviando la conversación u ofreciendo vagas garantías. Mi nuera parecía nerviosa, sus respuestas eran ensayadas e incompletas. La distancia entre nosotros crecía con cada pregunta evitada. Sin embargo, no podía dejar que el silencio fuera la última palabra. También fui más allá de mi familia inmediata. Los amigos que conocían a mi marido y la historia detrás del reloj me ofrecieron su apoyo, pero ellos también estaban desconcertados por la desaparición del reloj. Hablé con anticuarios, con la esperanza de saber si había aparecido en algún sitio, y con tasadores que pudieran reconocer sus marcas únicas. Todas las pistas terminaron en decepción, sin rastro del reloj ni de su paradero. La falta de información se sentía como una pérdida aún más profunda. La búsqueda me obligó a enfrentarme a realidades incómodas sobre la confianza y la comunicación. Me di cuenta de que las respuestas quizá no vinieran de fuera, sino de dentro, de las personas en las que más había confiado. Quedó claro que encontrar el reloj no era solo recuperar un objeto, sino descubrir las verdades ocultas bajo las apariencias familiares. Necesitaba comprender las decisiones tomadas, los sacrificios aceptados y los secretos guardados. Pasé las noches en vela reflexionando sobre lo que representaba el reloj, no solo como recuerdo, sino como conexión con el legado de mi marido. Revisé fotos antiguas, cartas y recuerdos, buscando consuelo en los recuerdos tangibles de nuestro pasado. La búsqueda de respuestas se convirtió en un viaje interior, que puso a prueba mi resiliencia y me obligó a afrontar el dolor de nuevas maneras. Me enseñó que, a veces, las respuestas más difíciles son las que tienen que ver con las personas que amamos. Aunque el reloj seguía desaparecido, la búsqueda en sí misma se convirtió en un catalizador para el cambio. Abrió conversaciones que durante mucho tiempo se habían evitado, reveló grietas en las relaciones y me desafió a reconsiderar lo que realmente significa la familia.
En la búsqueda de respuestas, descubrí que la curación a menudo no comienza con encontrar lo que se ha perdido, sino con afrontar las verdades que surgen en el camino. El descubrimiento de quién había comprado el reloj fue una sorpresa que nunca había imaginado. Tras meses de búsqueda infructuosa y un sinfín de preguntas sin respuesta, una tarde llegó una llamada que lo cambió todo. La voz al otro lado del teléfono era tranquila y mesurada, y me dio una noticia que fue a la vez impactante y extrañamente reconfortante. El reloj se había vendido, sí, pero no a un coleccionista anónimo ni a una oscura casa de empeños. Lo había comprado alguien inesperadamente cercano al círculo de nuestra familia, alguien cuya implicación añadía más complejidad a una historia ya de por sí enredada. El comprador resultó ser un viejo conocido, una figura que había apoyado discretamente a la familia a lo largo de los años sin salir nunca a la palestra. Esta persona tenía fama de discreta y generosa, y a menudo ofrecía su ayuda sin llamar la atención. Saber que estaba involucrada en la venta cambió mi perspectiva. No se trataba de una transacción aleatoria impulsada por la codicia o el oportunismo, sino de una decisión calculada, quizá tomada con intenciones que aún no comprendía del todo. Al principio, me costó conciliar la amabilidad que había conocido en esta persona con el hecho de que hubiera comprado el reloj sin consultarme. Me pareció una traición envuelta en buena voluntad. ¿Por qué no se había presentado antes? ¿Por qué se había mantenido en secreto la compra? Su silencio añadió una nueva dimensión a la fractura familiar, sugiriendo que incluso aquellos que deseaban ayudar se sentían atrapados por las reglas tácitas y las tensiones que nos rodeaban. Cuando finalmente me reuní con el comprador, la conversación fue cautelosa pero sincera. Me explicó que la compra tenía como objetivo proteger el reloj para que no se perdiera o se vendiera por piezas. Su esperanza era conservarlo hasta que la familia encontrara una forma de reconciliarse y recuperar lo que era nuestro por derecho. Habló del reloj como un puente, algo a lo que aferrarse mientras las heridas sanaban. Sus palabras fueron reconfortantes, pero subrayaron la fragilidad de nuestras relaciones. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, la intervención del comprador suscitó nuevas preguntas. ¿Había prolongado este acto la tensión en lugar de aliviarla? ¿Estaba ahora el destino del reloj ligado a negociaciones y condiciones que yo desconocía? La incertidumbre seguía presente. El reloj, que en su día había sido un simple símbolo de amor y recuerdo, se había convertido en el centro de una dinámica familiar mucho más complicada de lo que había imaginado. Este comprador inesperado encarnaba las complejidades de la lealtad y la discreción dentro de nuestra familia. Sus acciones demostraron que, a veces, las buenas intenciones pueden malinterpretarse o comunicarse mal, especialmente cuando las emociones están a flor de piel. El viaje del reloj, desde un regalo preciado hasta un tesoro escondido, reflejaba el delicado equilibrio entre proteger el pasado y afrontar el presente. Al final, descubrir quién había comprado el reloj no fue un final, sino un nuevo capítulo en nuestra historia. Me recordó que la familia rara vez es sencilla, que el amor y el conflicto a menudo coexisten y que la curación requiere paciencia y comprensión. El camino del reloj estaba lejos de terminar, al igual que nuestro viaje hacia el perdón y la confianza acababa de empezar. Conocer los detalles de la venta del reloj de mi marido fue un viaje lleno de revelaciones que me reconfortaron y me inquietaron a la vez. Al principio, había imaginado la transacción como un simple intercambio, una venta rápida por necesidad y nada más. Pero a medida que profundizaba, descubrí capas de complejidad que pintaban un panorama diferente. La venta no se trataba solo de un intercambio de dinero, sino que estaba entrelazada con dinámicas familiares, presiones tácitas y decisiones tomadas en la sombra. El reloj se había vendido discretamente, sin mi conocimiento ni consentimiento, lo que me pareció una traición. Sin embargo, cuando supe las circunstancias, empecé a entender por qué había sucedido así. El comprador, un conocido mío, había actuado con urgencia y con un sentido de protección. Su objetivo era evitar que el reloj cayera en manos menos fiables o se perdiera en un mercado que no apreciaría su valor.
La venta se llevó a cabo de forma privada, con el entendimiento de que el valor del reloj era más que monetario, era profundamente sentimental. Me enteré de que los fondos de la venta se destinaron a ayudar al negocio de mi nuera a superar un obstáculo financiero crítico. La decisión de utilizar el reloj como garantía o medio para obtener financiación se tomó en un momento de desesperación. Era una elección entre preservar un sueño y preservar un recuerdo, y la balanza se inclinó hacia la supervivencia. Escuchar esto fue difícil. Me obligó a enfrentarme a la realidad de que el amor y la ambición a veces chocan de forma dolorosa. El reloj, símbolo del legado de mi marido, se había convertido en una herramienta para construir un futuro del que yo no formaba parte. Lo que más me impactó fue la falta de comunicación en torno a la venta. El silencio de la familia sobre el asunto no nacía de la malicia, sino del miedo, miedo al conflicto, miedo a causarme dolor, miedo a romper relaciones frágiles. Este silencio creó un vacío lleno de suposiciones y dolor. Me hizo darme cuenta de lo crucial que es el diálogo abierto, especialmente cuando las decisiones afectan a más de una persona. La falta de conversación solo profundizó la división. La experiencia también me enseñó sobre el perdón y la comprensión. Aunque al principio la venta me pareció una traición, conocer las intenciones que había detrás suavizó mi corazón. Las decisiones tomadas fueron erróneas, pero se tomaron por amor y por necesidad. Me recordó que las familias son redes complejas de intenciones, errores y sacrificios. Ninguna decisión existe de forma aislada. Cada acción repercute en las relaciones de formas que quizá nunca lleguemos a comprender del todo. Al final, lo que aprendí sobre la venta fue más que los detalles de una transacción. Fue una lección de empatía, paciencia y las complicadas realidades de la vida familiar. El viaje del reloj se había convertido en un espejo que reflejaba no solo la pérdida, sino también la resiliencia y las imperfecciones que nos definen. Aceptar esta verdad no fue fácil, pero era necesario para que comenzara la sanación y para que la familia avanzara hacia la reconciliación, por lento e incierto que fuera el camino. Las dificultades empresariales de mi nuera eran una historia que solo empecé a comprender después de vender el reloj. Antes de ese momento, había vislumbrado su determinación y había escuchado fragmentos de su frustración, pero el peso total de sus desafíos permanecía oculto detrás de sonrisas corteses y noticias optimistas. Quedó claro que su empresa estaba lejos del éxito que había esperado. Las presiones a las que se enfrentaba eran inmensas y el camino a seguir era incierto. La venta del reloj era solo un síntoma de una lucha más profunda que afectaba todos los aspectos de su vida. Empezar un negocio nunca es fácil, pero hacerlo con recursos limitados y expectativas crecientes puede parecer como llevar el peso del mundo sobre los hombros. Ella dedicó su tiempo, su dinero y su energía a construir algo significativo, pero los obstáculos eran constantes. Los proveedores exigían pagos puntuales, las campañas de marketing requerían una financiación que no siempre tenía, y el panorama competitivo era implacable. El estrés a menudo se extendía a sus relaciones con la familia, creando tensión donde antes había apoyo. La presión financiera era el reto más visible. Quedarse sin capital circulante la obligó a tomar decisiones difíciles, como buscar fuentes de financiación poco convencionales. La decisión de vender el reloj, aunque dolorosa para mí, era un reflejo de esa desesperación. Era una forma de mantener el negocio a flote cuando las opciones parecían agotadas. Entender esto no borró el dolor, pero me ayudó a ver sus acciones bajo una nueva luz, como actos de supervivencia en lugar de egoísmo. Su lucha no era solo por el dinero. Se trataba de demostrar su valía, de labrarse una identidad más allá de los lazos familiares. Quería triunfar por sí misma, construir algo duradero que le granjeara respeto y estabilidad. La presión por equilibrar la ambición con las expectativas familiares era inmensa. A veces, parecía estar atrapada entre dos mundos, uno que esperaba lealtad a las tradiciones familiares y otro que exigía una actuación audaz e independiente. Lo que aprendí a través de conversaciones y observaciones fue que su resiliencia era extraordinaria. A pesar de los reveses y las críticas, siguió adelante.
Las largas noches redactando planes de negocio, las constantes llamadas a proveedores y la búsqueda de nuevos clientes revelaban a una mujer decidida a salir adelante. Pero la resiliencia por sí sola no puede proteger a nadie del desgaste de una lucha constante. Vi momentos en los que el agotamiento y la duda se apoderaban de ella, en los que el peso del esfuerzo amenazaba con abrumarla. Las dificultades de su negocio pusieron de manifiesto la complejidad de las dinámicas familiares entrelazadas con los sueños personales. Quedó claro que el apoyo y la comprensión eran tan importantes como la financiación. La venta del reloj fue el catalizador de conversaciones difíciles y de una mayor conciencia. Nos obligó a todos a enfrentarnos a cómo se entrecruzan la ambición, el amor y las dificultades. Al reflexionar sobre su trayectoria, siento una mezcla de empatía y esperanza. El futuro de su negocio sigue siendo incierto, pero la determinación que ha demostrado promete que seguirá luchando. Nuestra familia debe encontrar la manera de salvar las diferencias y ofrecerle el apoyo que necesita. Sus dificultades no son solo suyas, sino que forman parte de una historia más amplia sobre la familia, el sacrificio y la persecución de los sueños contra viento y marea. Si sigues aquí, gracias. Esta parte ha sido la más difícil de contar. A puerta cerrada, lejos de los ojos de la familia y del mundo, se estaba gestando en silencio un acuerdo que cambiaría el curso de muchas vidas, pero que permanecería oculto en secreto durante meses. La venta del reloj no era una simple transacción, sino parte de un acuerdo más amplio, negociado con cuidado y cautela por aquellos que buscaban equilibrar la ambición, la lealtad y la supervivencia. Solo llegué a comprender la profundidad de este acuerdo después de reunir fragmentos de conversaciones, documentos y confesiones vacilantes. El comprador, el conocido que había adquirido el reloj, no era un simple coleccionista pasivo, sino un participante activo en una delicada negociación. Su implicación estaba motivada por el deseo de proteger el valor del reloj y garantizar que no cayera en manos descuidadas. Sin embargo, su papel iba más allá. Se convirtió en una especie de intermediario financiero, ayudando a conseguir fondos para el negocio en dificultades de mi nuera a través de canales discretos. La venta no tenía tanto que ver con el beneficio inmediato como con el apoyo estratégico. En reuniones privadas, las decisiones se tomaron con el entendimiento de que la historia y el futuro de la familia estaban entrelazados de manera compleja. El reloj se utilizó como garantía del compromiso de devolución o reclamación, vinculando a las partes en acuerdos tácitos. Los implicados comprendían el peso emocional de lo que se intercambiaba, pero decidieron dar prioridad a la supervivencia y a la oportunidad por encima del sentimentalismo. Fue una elección pragmática envuelta en emociones difíciles. El secretismo que rodeó el acuerdo era necesario, pero doloroso. Reflejaba el miedo al juicio, la preocupación de que la exposición pudiera avivar las tensiones o provocar nuevas fracturas. La comunicación dentro de la familia era cautelosa, limitada a lo estrictamente necesario. Yo quedé al margen, navegando por un laberinto de verdades parciales y explicaciones cautelosas. La falta de transparencia creó distancia y generó resentimiento, lo que complicó los esfuerzos por sanar las heridas. Este acuerdo entre bastidores puso de relieve la complejidad de equilibrar la ambición personal con la lealtad familiar. Cada parte se enfrentó a decisiones difíciles, sopesando los riesgos de la transparencia frente a los beneficios de la discreción. El acuerdo se convirtió en un microcosmos de los retos que definieron las luchas de nuestra familia, donde el amor, la confianza y la ambición chocaban de formas a menudo confusas e imperfectas. Conocer este acuerdo oculto me enseñó la importancia de la perspectiva y la paciencia. Aunque el secretismo me pareció una traición, llegué a comprender que las personas involucradas estaban tratando de navegar por decisiones imposibles con opciones limitadas. El acuerdo no tenía como objetivo socavar los lazos familiares, sino encontrar un camino a seguir en medio de la incertidumbre. Al final, el acuerdo a puerta cerrada se convirtió en un punto de inflexión, un momento en el que el pasado y el futuro se cruzaron de formas inesperadas.
Me recordó que las familias no solo se definen por su historia compartida, sino por cómo afrontan juntas las dificultades y los cambios. Aunque el reloj ya no estaba en mis manos, la historia que llevaba consigo siguió desarrollándose en negociaciones susurradas y esperanzas silenciosas, a la espera del día en que finalmente surgieran el entendimiento y la reconciliación. La confianza es frágil y, una vez rota, se necesita tiempo y esfuerzo para reconstruirla, si es que alguna vez se puede. Cuando supe que el reloj se había vendido sin mi conocimiento, sentí como si se hubiera roto un hilo crucial que mantenía unida a nuestra familia. No era solo la pérdida de un objeto preciado, sino la ruptura de la confianza en las personas en las que creía que podía confiar. El silencio en torno a la venta profundizó la herida, convirtiendo el dolor en una mezcla compleja de dolor, confusión y decepción. Lo más difícil fue darme cuenta de que la confianza no se había roto por un solo acto, sino por las capas de secretismo y evasión que le siguieron. Cada pregunta sin respuesta, cada respuesta evasiva, aumentaba el peso de la brecha cada vez mayor. Me encontré cuestionando conversaciones, preguntándome si había otras cosas que no se habían dicho. El reloj se convirtió en un símbolo no solo de la pérdida, sino de la fragilidad de las relaciones, de lo fácil que es que se rompan cuando la honestidad es sustituida por el silencio. Reconstruir esa confianza no fue sencillo. Requirió un diálogo abierto, vulnerabilidad y la voluntad de afrontar verdades incómodas. Necesitaba entender por qué se había tomado la decisión sin mí y escuchar los sentimientos que había detrás. Para mi hijo y mi nuera, significaba reconocer el dolor causado, aunque sus intenciones hubieran sido diferentes. La confianza no se da, se gana con acciones que demuestran respeto y cariño. En los días siguientes, noté pequeños pasos hacia la sanación, una conversación compartida, un momento de disculpa, un gesto de apertura. Estos momentos no borraron el dolor, pero ofrecieron una base para empezar a reparar lo que se había roto. Quedó claro que la confianza es algo vivo, moldeado por decisiones continuas y no por un estado fijo. La experiencia me enseñó sobre la complejidad de las relaciones humanas. Las personas cometen errores, a veces por miedo, a veces por amor mal entendido. Comprender esto me ayudó a superar el resentimiento y a sentir empatía. También me hizo reflexionar sobre mi propio papel en el fomento de la confianza, sobre cómo podía crear un espacio para la honestidad y el perdón en una familia afectada por la pérdida. Cuando se rompe la confianza, se exponen las vulnerabilidades, pero también se ofrece una oportunidad para crecer. La fractura causada por la venta del reloj nos obligó a enfrentarnos a emociones difíciles y tensiones ocultas. Nos desafió a redefinir lo que significa la familia ante el cambio y la imperfección. Aunque el camino por delante sigue siendo incierto, el viaje hacia la reconstrucción de la confianza ha comenzado. Requiere paciencia, compasión y valentía por parte de todos nosotros. Puede que el reloj nunca vuelva, pero las relaciones que tocó pueden sanarse, con una conversación honesta tras otra. En esa sanación reside la esperanza de un futuro en el que el amor y la confianza coexistan, incluso después de las heridas más profundas. El corazón conflictivo de mi hijo estaba en el centro de la tormenta que había envuelto a nuestra familia. Verlo luchar fue una de las cosas más difíciles a las que me he enfrentado. Estaba atrapado entre dos mundos, su lealtad hacia su madre y su devoción por su esposa. La venta del reloj no fue simplemente una transacción financiera, sino un símbolo de las decisiones imposibles que se había visto obligado a tomar. Cada decisión parecía empujarlo en direcciones opuestas, y el peso de esa tensión se reflejaba en sus ojos y en su silencio. Llevaba esa carga en silencio, rara vez hablaba de la confusión que sentía en su interior. Cuando hablábamos, sus palabras eran mesuradas y cautelosas, como si temiera que cualquier expresión de frustración o dolor aumentara aún más la distancia entre nosotros. Podía ver la culpa reflejada en su rostro cuando mencionaba el reloj, un recordatorio de lo que se había perdido, pero también del secreto que protegía. Su corazón estaba dividido, entre honrar la memoria de su padre y apoyar los sueños de su esposa.
En muchos sentidos, intentaba ser el pacificador, el puente entre dos lados de una familia dividida por el dolor y la ambición. Ese papel le pesaba mucho y, a veces, le hacía distante y reservado. El amor que sentía por nosotros dos era innegable, pero también lo era la tensión de equilibrar nuestras expectativas y necesidades. Estaba atrapado en una batalla silenciosa, navegando entre lealtades que le empujaban en diferentes direcciones sin un camino claro por delante. Su corazón en conflicto también se revelaba en momentos de vacilación e indecisión. Me daba cuenta de cómo empezaba a hablar del reloj o de la dinámica familiar, pero luego se echaba atrás, sin saber cómo continuar. El dolor que sentía era real, pero también lo era su miedo a causar más daño. Quería protegernos a los dos, pero al hacerlo, a veces se sentía aislado, incapaz de compartir plenamente sus propias luchas. A través de nuestras conversaciones, llegué a comprender que sus decisiones no fueron tomadas a la ligera. La venta del reloj, aunque dolorosa para mí, formaba parte de su intento de mantener a una familia en crisis, de mantener vivo un sueño incluso cuando el precio era alto. Era un sacrificio que soportaba en silencio, un testimonio de la complejidad del amor y la responsabilidad familiares. Saber esto no borró el dolor, pero lo suavizó. Vi a mi hijo no como alguien que me había traicionado, sino como un hombre que luchaba con decisiones imposibles. Su corazón en conflicto me recordó que la familia rara vez es sencilla o perfecta. Es una red de emociones, obligaciones y esperanzas que pueden separarnos incluso cuando nos unen. Mientras lo observaba, me aferré a la esperanza de que nuestro amor y nuestra paciencia pudieran ayudar a aliviar su carga. Que a través de la comprensión y el perdón, los conflictos en su corazón pudieran encontrar la paz. En esa esperanza reside la posibilidad de la sanación, no solo para él, sino para todos nosotros. La lealtad familiar es una fuerza poderosa, a menudo celebrada como el pegamento que nos mantiene unidos a través de las pruebas y los triunfos. Sin embargo, también tiene un precio, un costo que no siempre es visible, pero que se siente profundamente en el corazón de quienes lo soportan. Ver a mi familia lidiar con las consecuencias de la venta del reloj me hizo darme cuenta de lo alto que puede ser ese precio. La lealtad exige sacrificios, compromisos y, a veces, silencios dolorosos que dejan cicatrices duraderas. La decisión de mi hijo de apoyar el negocio de su esposa, incluso a costa de vender una preciada reliquia familiar, fue un acto basado en la lealtad. Intentaba equilibrar el amor por ambos, tomando decisiones que creía que protegerían y mejorarían la vida de su familia más cercana. Pero esa lealtad tuvo consecuencias que fueron mucho más allá del acto inicial. Creó tensiones, malentendidos y sentimientos de traición que ninguno de nosotros había previsto, pero con los que todos tuvimos que convivir. El precio de la lealtad suele ser el agotamiento emocional. El peso de intentar mantener la paz, evitar los conflictos y apoyar a varias partes puede ser abrumador. Mi hijo llevó esa carga en silencio, atrapado en un tira y afloja entre honrar la memoria de su padre y alimentar las ambiciones de su esposa. Era un lugar solitario, donde cada decisión corría el riesgo de alejar a alguien a quien amaba. La presión de ser el pilar de la familia era tanto un regalo como una maldición. Para mí, el precio fue un dolor mezclado con decepción. La lealtad a la historia familiar y a la memoria de mi difunto marido me impedía aceptar lo que había sucedido. El reloj era más que un objeto, era un símbolo de conexión y continuidad. Verlo vendido sin mi conocimiento fue como una fractura en esa continuidad, una ruptura de la confianza. Sin embargo, tuve que reconocer que la lealtad es compleja y que a veces requiere decisiones dolorosas. La nuera también pagó su precio. Su ambición y su deseo de triunfar conllevaban el riesgo de ser malinterpretada y juzgada. Se enfrentó a críticas no solo por sus dificultades empresariales, sino también por las decisiones que tomó para mantener el negocio a flote. La lealtad a sus sueños a veces chocaba con la lealtad a las expectativas familiares, lo que le dificultaba el camino. El precio que pagó fue el aislamiento y el escrutinio, a menudo por parte de sus seres más cercanos. Esta experiencia me enseñó que la lealtad familiar no es un vínculo simple e incondicional.
Es una fuerza dinámica moldeada por las circunstancias, las emociones y los valores personales. El costo no siempre se mide en grandes gestos, sino en los sacrificios silenciosos, las palabras no dichas y las batallas internas libradas lejos de miradas indiscretas. Requiere empatía y paciencia por parte de todos los involucrados. En última instancia, el precio de la lealtad familiar pone a prueba la resiliencia y la compasión. Nos desafía a perdonar las imperfecciones y a buscar la comprensión más allá del dolor. El camino a través de este proceso no es fácil, pero encierra la posibilidad de una conexión más profunda y de la sanación. Al reconocer el costo, abrimos la puerta a la reconstrucción de la confianza y al fortalecimiento de los lazos que nos unen, incluso después de las pruebas más difíciles. El descubrimiento de la verdadera identidad del comprador trajo una nueva ola de conmoción y reflexión a la historia de nuestra familia. Tras meses de incertidumbre y preguntas sin respuesta, saber quién había comprado el reloj arrojó luz sobre las decisiones tomadas en la sombra y las complejidades que las definían. El comprador no era un desconocido lejano, sino alguien cuya presencia había influido silenciosamente en muchos momentos que antes habíamos dado por sentados. Esta revelación añadió un matiz a una situación que parecía tan clara. El comprador era un viejo amigo de la familia, alguien que había formado parte de nuestras vidas durante años, ofreciendo ayuda y consejo entre bastidores sin buscar reconocimiento. Su implicación no respondía al oportunismo, sino al deseo de proteger el reloj y, por extensión, el legado de la familia. Había intervenido cuando las dificultades del negocio amenazaban con consumirnos a todos, tomando la decisión de comprar el reloj con la esperanza de que pudiera conservarse y, finalmente, devolverse. Este conocimiento replanteó la venta como un acto complejo de lealtad mezclado con pragmatismo. Conocer la identidad del comprador nos produjo una sensación agridulce. Por un lado, era reconfortante saber que el reloj no había caído en manos indiferentes. Por otro lado, ponía de relieve lo estrechamente entrelazadas que estaban las dificultades de nuestra familia con las vidas de quienes nos rodeaban. La discreta participación del comprador subrayaba el delicado equilibrio entre la ambición personal y la responsabilidad colectiva, un equilibrio que, sin duda, había sido difícil de mantener. El hecho de que esta persona decidiera guardar silencio sobre la compra durante tanto tiempo era frustrante y comprensible a la vez. Su decisión de mantener la transacción en secreto estaba motivada por el deseo de no tensar aún más unas relaciones ya frágiles. Sin embargo, ese silencio había contribuido inadvertidamente a los sentimientos de traición y confusión. Servía como recordatorio de que incluso los actos de buena voluntad pueden malinterpretarse cuando se rompe la comunicación. Cuando finalmente me reuní con el comprador para hablar del reloj, la conversación estuvo marcada por la honestidad y la reflexión. Habló abiertamente sobre los retos a los que se enfrentaba y las esperanzas que tenía para el futuro de la familia. Su perspectiva reveló la profundidad del cariño que había detrás de sus acciones y la complejidad de navegar por la lealtad en tiempos de crisis. El reloj era más que una posesión, era un símbolo de conexión y continuidad, que merecía ser protegido en medio de la incertidumbre. Esta revelación sobre la verdadera identidad del comprador fue un punto de inflexión. Me desafió a reconsiderar mis suposiciones y a abordar la situación con mayor empatía. Demostró que la familia no se define solo por los lazos sanguíneos, sino por las personas que están a nuestro lado en los momentos difíciles, a veces haciendo sacrificios que nunca llegamos a ver del todo. El viaje del reloj, entrelazado con la silenciosa influencia del comprador, se convirtió en un testimonio de la naturaleza complicada y a menudo imperfecta del amor y la lealtad. Al final, saber quién era el comprador no borró el dolor ni reparó las fracturas, pero ofreció un camino hacia la comprensión. Me recordó que la curación requiere mirar más allá de las acciones, a las intenciones que hay detrás de ellas. La historia del reloj continuó, llevando consigo lecciones sobre la confianza, el sacrificio y los lazos duraderos que mantienen unidas a las familias, incluso en las pruebas más difíciles. La impactante revelación llegó cuando menos lo esperaba, rompiendo el frágil equilibrio que habíamos luchado por mantener.
A medida que reconstruía la historia detrás de la venta del reloj, surgió una verdad que nadie en la familia estaba preparado para afrontar. Era un secreto que reescribía la narrativa que todos habíamos vivido, llena de suposiciones, malentendidos y heridas silenciosas. El reloj era más que un símbolo de pérdida, se había convertido en la clave para descubrir fracturas más profundas y motivos ocultos. La revelación fue que el reloj no se había vendido simplemente para apoyar el negocio de la nuera, como habíamos creído. En cambio, se había utilizado como parte de un acuerdo financiero mucho mayor que involucraba a inversores externos y acuerdos complicados. La venta estaba vinculada a un préstamo privado que conllevaba condiciones que ataban el destino de la familia de una manera que nunca se había revelado por completo. Este préstamo tenía condiciones que afectaban no solo al negocio, sino también a las relaciones y decisiones familiares, convirtiendo lo que parecía un sacrificio personal en un asunto de alto riesgo y presiones ocultas. Descubrir esto lo cambió todo. Explicaba el secretismo, la tensión y la reticencia a compartir detalles. La familia no solo estaba luchando con conflictos emocionales, sino que se movía en una red de obligaciones financieras que amenazaban con desmoronar su unidad. El reloj, que en su día fue una preciada reliquia familiar, se había convertido en garantía de un juego mucho más grande de lo que ninguno de nosotros había imaginado. Fue una revelación que me obligó a afrontar la realidad de que la lealtad y la ambición a veces se cruzan con el poder y el control de formas inesperadas. El impacto de esta revelación se extendió por la familia como una onda expansiva. La confianza se puso aún más a prueba cuando surgieron preguntas sobre quién había autorizado esos acuerdos y si todos los implicados comprendían realmente las consecuencias. La complejidad de la situación dificultaba señalar a los culpables y, en cambio, ponía de relieve lo frágiles que se habían vuelto los lazos familiares bajo el peso de acuerdos tácitos y agendas ocultas. Esta nueva comprensión también arrojó luz sobre el conflicto interior de mi hijo y las dificultades de mi nuera. No solo estaban atrapados en ambiciones personales, sino enredados en redes financieras que limitaban sus opciones y añadían presión a cada decisión. El destino del reloj simbolizaba no solo un legado perdido, sino los retos de navegar por la lealtad familiar en medio de las exigencias de la supervivencia y el crecimiento. Aunque dolorosa, la revelación se convirtió en un catalizador para conversaciones más profundas. Nos obligó a afrontar realidades que habíamos evitado y a empezar a abordar las complejas cuestiones que estaban en el centro de las fracturas de nuestra familia. Me recordó que a veces las verdades más duras son necesarias para sanar y que comprender toda la historia es el primer paso para reconstruir la confianza. Al final, esta impactante revelación no se trataba solo de un reloj o un negocio, sino del delicado equilibrio entre el amor, la lealtad y las fuerzas que los ponen a prueba. Fue una llamada de atención que nos instó a mirar más allá de las apariencias y a buscar la honestidad en medio de la complejidad. El camino por delante sería difícil, pero ahora, al menos, lo afrontábamos con los ojos bien abiertos. La confrontación era inevitable. Tras meses de silencio, secretos y tensiones latentes, llegó el momento en que todo estalló con una fuerza que no dejó indiferente a ninguno de nosotros. No fue una pelea a gritos ni una discusión explosiva, sino más bien un intercambio tenso y crudo que puso al descubierto las fracturas de nuestra familia y nos obligó a afrontar verdades que habíamos evitado durante mucho tiempo. El ambiente estaba cargado de emoción cuando nos reunimos, cada uno con su propio dolor, sus remordimientos y sus esperanzas de resolución. Fui el primero en hablar, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. Expresé el dolor y la confusión que se habían acumulado desde que desapareció el reloj. Pregunté por qué se había tomado una decisión tan importante sin mi conocimiento, por qué el respeto por el pasado parecía haber quedado eclipsado por las necesidades del presente. Mis palabras fueron recibidas con silencio al principio, luego con un reconocimiento renuente por parte de mi hijo. Admitió el peso de sus decisiones, la lucha por equilibrar la lealtad hacia su madre y el apoyo a las ambiciones de su esposa. El conflicto en su interior era evidente y su arrepentimiento palpable,
Mi nuera también encontró su voz en ese momento tan tenso. Habló de la presión que había sentido para demostrar su valía, para mantener a flote su negocio contra viento y marea. Explicó la desesperación que la llevó a vender el reloj y el secretismo que siguió. Sus palabras estaban teñidas de disculpa, pero también de una súplica por comprender. Pidió perdón, no solo por el acto, sino por el silencio y la distancia que se habían creado entre nosotros. El enfrentamiento no se trataba de culpar a nadie, sino de romper el ciclo del silencio. Fue un paso doloroso pero necesario hacia la sanación. Por primera vez en meses, reconocimos la complejidad de nuestras emociones, el amor entrelazado con la decepción, la ambición ensombrecida por el miedo, la lealtad puesta a prueba por las dificultades. El reloj, que una vez fue un símbolo de conexión, se había convertido en un símbolo de división, pero en ese momento también se convirtió en un puente. Lo que más me sorprendió fue la disposición de todos a escuchar. No hubo interrupciones, ni acusaciones, solo un espacio compartido donde se podían expresar y escuchar los sentimientos. Hablamos del dolor, la pérdida y la esperanza. Afrontamos la realidad de que se habían cometido errores, pero que los lazos familiares aún podían perdurar si decidíamos cultivarlos. La confrontación fue un punto de inflexión, un momento en el que los muros comenzaron a derrumbarse y se abrió el camino hacia la reconciliación, por incierta que fuera. Después, aún quedaba mucho por hacer. Había que reconstruir la confianza, las heridas necesitaban tiempo para sanar y había que profundizar en el entendimiento. Pero la confrontación sentó las bases. Nos recordó que las familias son imperfectas, que el amor es complicado y que, a veces, afrontar las verdades más duras es el acto más valiente de todos. La historia del reloj estaba lejos de terminar, pero en aquella habitación, con los corazones al descubierto, comenzó un nuevo capítulo. La disculpa de la nuera fue silenciosa, pero tuvo un peso que resonó profundamente en nuestra familia fracturada. Tras el enfrentamiento, cuando las emociones estaban a flor de piel y el ambiente seguía cargado de tensión, ella se acercó con unas palabras que yo había deseado oír durante mucho tiempo, pero que temía que nunca llegaran. Su disculpa no se refería solo al reloj o al secreto, sino al reconocimiento del dolor que había causado y de la distancia que se había creado entre nosotros. En ese momento, sus palabras abrieron una puerta que había estado cerrada con llave durante demasiado tiempo. Habló con sinceridad y humildad, expresando su arrepentimiento por las decisiones que había tomado sin consultarme y por el silencio que siguió. Admitió que, en su ambición y desesperación por salvar su negocio, había pasado por alto el significado emocional del reloj y los recuerdos que éste guardaba. Su disculpa no fue una simple excusa, sino un reconocimiento sincero del daño causado y el deseo de enmendarlo. Fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, la vulnerabilidad puede salvar las distancias. Lo que me impactó fue el valor que le costó pedir perdón. Estaba claro que había luchado contra sentimientos de culpa y miedo, sin saber cómo serían recibidas sus palabras. Sin embargo, eligió la honestidad por encima del orgullo, un paso hacia la reconciliación que requería tanto valentía como elegancia. Su disculpa fue un punto de inflexión, que indicaba su voluntad de reconstruir la confianza y reconocer que la familia no es solo una cuestión de lazos sanguíneos, sino también de respeto y comprensión. Sus palabras también revelaron la complejidad de su experiencia. Habló de las presiones a las que se enfrentaba, del miedo al fracaso y del peso de las expectativas. Fue un atisbo de los retos que habían motivado sus decisiones y del aislamiento que a veces sentía dentro de la dinámica familiar. Su disculpa invitaba a la empatía, no solo por mi parte, sino por parte de todos los que la escucharon, recordándonos que la ambición y las dificultades suelen ir de la mano. La disculpa no borró el pasado ni curó las heridas al instante, pero sentó las bases para el perdón. Creó un espacio para el diálogo y el entendimiento, animándonos a superar los reproches y avanzar hacia la reconciliación. En ese momento, me di cuenta de que la sanación es un proceso que comienza con la apertura y la voluntad de afrontar juntos las verdades difíciles. Su disculpa fue más que palabras, fue una oferta de paz y un compromiso con el cambio. Me recordó que,
Incluso cuando se rompe la confianza y se hieren los corazones, la posibilidad de restauración sigue existiendo si decidimos aceptarla. Mientras navegábamos por el incierto camino que teníamos por delante, su disculpa se convirtió en un faro de esperanza, una señal de que, a pesar de las dificultades y los errores, los lazos familiares podían fortalecerse a través de la honestidad, la humildad y el amor. Curar viejas heridas nunca es un camino sencillo. Requiere tiempo, paciencia y voluntad para enfrentarse al dolor que ha quedado enterrado bajo años de silencio y malentendidos. Tras la disculpa de mi nuera, nuestra familia comenzó a dar pasos tentativos hacia esa curación. El reloj, que antes era un símbolo de pérdida y traición, se transformó poco a poco en un catalizador para reconstruir lo que se había roto. Nos dimos cuenta de que, para seguir adelante, teníamos que afrontar no solo las heridas recientes, sino también las cicatrices más profundas dejadas por el dolor, las expectativas no expresadas y la confianza rota. En los días siguientes, las conversaciones se hicieron más abiertas, aunque todavía cautelosas. Aprendimos a escuchar sin juzgar y a hablar sin acusar. Cada miembro de la familia llevaba su propio dolor, y reconocer ese dolor fue el primer paso hacia la sanación. No fue fácil dejar de lado el resentimiento o perdonar los errores, especialmente cuando esos errores se sentían profundamente personales. Pero el deseo de preservar los lazos familiares y honrar la memoria de mi difunto marido nos dio la motivación para intentarlo. Sanar también significaba aceptar la imperfección, tanto en los demás como en nosotros mismos. Llegamos a comprender que todos actuamos movidos por una mezcla de amor, miedo y esperanza. Las dificultades de mi nuera, el conflicto de lealtades de mi hijo y mi propio dolor influyeron en las heridas que llevábamos dentro. Reconocer esta complejidad nos permitió ser más amables unos con otros y aceptar los errores sin dejar que definieran nuestras relaciones. Parte del proceso de sanación consistió en crear nuevos rituales y recuerdos para reemplazar lo que se había perdido. Comenzamos a pasar tiempo juntos de manera que nos enfocáramos en la conexión en lugar del conflicto. Los momentos simples, las comidas compartidas, los paseos y las conversaciones ayudaron a reconstruir la confianza ladrillo por ladrillo. También honramos el legado de mi esposo de nuevas maneras, encontrando consuelo en historias, fotografías y recuerdos compartidos que mantuvieron vivo su espíritu dentro de la familia. El perdón se convirtió en una práctica diaria en lugar de un acto puntual. Requirió paciencia, humildad y, a veces, la voluntad de pedir perdón más de una vez. Aprendimos que la sanación no consiste en olvidar, sino en elegir seguir adelante con compasión. Significaba liberar el control que las heridas del pasado tenían sobre nuestro presente y nuestro futuro, incluso cuando las cicatrices seguían siendo visibles. Aunque curar viejas heridas es un proceso continuo, los progresos que hicimos nos dieron esperanza. Nos recordó que la familia es resistente, capaz de capear tormentas y salir fortalecida. La historia del reloj, que antes era una fuente de dolor, se convirtió en un símbolo de esa resistencia, un recordatorio de que incluso en la pérdida puede haber crecimiento y renovación. A medida que seguimos sanando, llevamos con nosotros las lecciones aprendidas, que el amor es complicado pero poderoso, que la confianza se puede reconstruir y que la sanación comienza cuando nos atrevemos a abrir nuestro corazón a pesar de los riesgos. Puede que las heridas nunca desaparezcan por completo, pero con cuidado y valentía, pueden convertirse en la base de una conexión más profunda y duradera. Reconstruir la confianza se convirtió poco a poco en el principio rector de nuestra familia mientras navegábamos por las secuelas de la venta del reloj y las fracturas que reveló. La confianza, una vez rota, no se puede restaurar de la noche a la mañana. Requiere paciencia, coherencia y la voluntad de todas las partes de comprometerse de forma honesta y abierta. Aprendimos que el camino hacia la curación no consistía tanto en grandes gestos como en pequeñas acciones cotidianas que reforzaban el compromiso y el respeto. Cada paso adelante, por tímido que fuera, era una victoria en sí mismo. La primera y más importante lección fue aprender a escuchar sin juzgar. Creamos un espacio para conversar en el que se podían expresar libremente los sentimientos y se reconocían los miedos y las frustraciones en lugar de descartarlos.
Esta apertura permitió que las heridas salieran a la superficie de una manera que se sentía segura en lugar de amenazante. Para muchos de nosotros, esto era un territorio desconocido. Nos habíamos acostumbrado al silencio o a la evasión como forma de protegernos. Pero romper ese patrón era esencial para reconstruir la confianza. La coherencia también desempeñó un papel crucial. La confianza se refuerza cuando las acciones se alinean con las palabras a lo largo del tiempo. Las disculpas debían ir seguidas de un cambio de comportamiento, las promesas de fiabilidad. Todos teníamos que demostrar, a través de nuestras decisiones, que valorábamos las relaciones más que el orgullo individual o los errores del pasado. Esto significaba ser pacientes con las deficiencias de los demás y perdonar cuando se producían contratiempos. El proceso no fue lineal ni fácil, pero el progreso llegó en momentos de comprensión y apoyo mutuos. Recuperar la confianza también significaba redefinir las expectativas. Teníamos que reconocer que nuestra familia estaba cambiando y que la forma en que nos relacionábamos entre nosotros tenía que evolucionar. Las viejas suposiciones y roles ya no encajaban, y adaptarse a la nueva dinámica requería flexibilidad y empatía. Este cambio ayudó a reducir la presión sobre las personas para estar a la altura de estándares poco realistas y dejó espacio para el crecimiento y la reconciliación. Parte de la curación consistió en crear nuevas experiencias compartidas que fomentaran la conexión. Dimos prioridad a pasar tiempo de calidad juntos, ya fuera a través de simples reuniones o proyectos colaborativos. Estos momentos reforzaron nuestro compromiso mutuo más allá de las palabras y ayudaron a reconstruir un sentido de unidad. La confianza creció en el espacio donde volvieron las risas y se crearon nuevos recuerdos. A lo largo de esta lenta reconstrucción, el reloj siguió siendo un símbolo, no de pérdida, sino del potencial para restaurar lo que parecía roto. Nos recordó que, aunque el pasado no se puede cambiar, el futuro sigue estando en nuestras manos. Recuperar la confianza requirió valor para afrontar el dolor y la incertidumbre, pero también ofrecía la promesa de vínculos más profundos forjados a través de la honestidad y la resiliencia. Al final, la confianza no es un destino, sino una práctica continua. El viaje de nuestra familia nos enseñó que, aunque las heridas pueden dejar cicatrices, no tienen por qué definirnos. Con paciencia, amor y voluntad de crecer juntos, la confianza se puede recuperar, poco a poco, con cuidado y con una fuerza duradera. La pérdida y la traición son experiencias que dejan huellas profundas en el corazón y la mente, y que moldean la forma en que nos vemos a nosotros mismos, a los demás y al mundo que nos rodea. A través del doloroso viaje de perder el reloj de mi marido y descubrir la verdad detrás de su venta, he aprendido que estas experiencias, por devastadoras que sean, encierran profundas lecciones si estamos dispuestos a escucharlas. Nos enseñan sobre la vulnerabilidad, la resiliencia y la complejidad de las relaciones humanas. Una de las lecciones más importantes que he aprendido es que la pérdida no es solo la ausencia de algo tangible, sino lo que esa ausencia representa. El reloj era un símbolo del legado de mi marido, de nuestra historia compartida y del amor que nos sostenía. Perderlo fue como perder una parte de esa conexión. Sin embargo, en esa pérdida, descubrí la importancia de aferrarme a los recuerdos y las emociones en lugar de a los objetos. Me enseñó que, aunque las posesiones pueden anclarnos al pasado, la verdadera curación viene de dentro, de las historias que nos contamos a nosotros mismos y del amor que llevamos adelante. La traición también es una carga pesada, que a menudo conlleva un dolor más agudo que el físico. Pero aprendí que la traición no siempre proviene de la malicia. A veces surge del miedo, la desesperación o las intenciones equivocadas. La venta del reloj fue una decisión tomada en un momento de crisis, impulsada por el deseo de proteger y sobrevivir. Comprender esto me ayudó a abordar la situación con empatía en lugar de ira, dejando espacio para el perdón y la reconciliación. La traición me desafió a reevaluar lo que significa la confianza y cómo se puede reconstruir incluso después de haber sido rota. Otra lección radica en la necesidad de la comunicación. Gran parte del dolor en nuestra familia surgió del silencio y el secretismo.
Cuando las decisiones se toman a puerta cerrada, sin un diálogo abierto, los malentendidos crecen y las heridas se profundizan. Aprendí que las conversaciones honestas, aunque difíciles, son esenciales para evitar que la pérdida se convierta en una división permanente. Hablar abiertamente sobre los miedos, las esperanzas y los errores crea oportunidades para la sanación y fortalece los lazos. La experiencia también me enseñó sobre la complejidad del amor dentro de las familias. El amor no garantiza la perfección ni la inmunidad frente a los conflictos. A menudo es desordenado y complicado, entrelazado con expectativas, decepciones y luchas personales. Reconocer esta complejidad me ayudó a desarrollar paciencia y compasión por mí misma, por mi hijo y por mi nuera. Me di cuenta de que el amor a veces significa dar espacio a la imperfección mientras se lucha por crecer. Por último, la pérdida y la traición revelaron el poder de la resiliencia. A pesar de los desafíos, nuestra familia comenzó a sanar y a reconstruirse. La resiliencia no consiste en olvidar o negar el dolor, sino en elegir seguir adelante con valentía y esperanza. Se trata de encontrar la fuerza en la vulnerabilidad y crear nuevos comienzos a partir de finales difíciles. Al final, las lecciones de la pérdida y la traición son regalos, dolorosos pero inestimables. Nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, existe el potencial para crecer, comprender y renovar las conexiones. A través de estas experiencias, aprendemos no solo sobre los demás, sino también sobre nosotros mismos y sobre la capacidad duradera del corazón humano para sanar. La pregunta que pesaba sobre nuestra familia tras la venta del reloj era simple pero profunda: ¿perdón o despedida? Era una encrucijada en la que se chocaban el amor, el dolor y la esperanza, obligándonos a cada uno de nosotros a enfrentarnos a lo que estábamos dispuestos a aceptar y a lo que ya no podíamos soportar. La decisión no se refería solo al reloj o a las dificultades del negocio, sino al futuro de nuestras relaciones, a si podíamos reconstruir lo que se había roto, o si algunos lazos estaban destinados a romperse. El perdón parecía el camino natural, la forma de curar heridas profundas y restaurar la confianza que se había roto. Prometía la posibilidad de la reconciliación, de superar los errores y los malentendidos para encontrar un terreno común una vez más. Me di cuenta de que el perdón no era un acto único, sino un proceso continuo que requería paciencia, empatía y la voluntad de ver más allá del dolor para comprender las intenciones y las dificultades que lo provocaban. Se trataba de elegir el amor incluso cuando era difícil. Sin embargo, perdonar no era fácil. Exigía enfrentarse al dolor que aún persistía y dejar atrás las expectativas que se habían roto. Significaba reconocer la complejidad de los defectos humanos y aceptar que aquellos a quienes amamos son imperfectos. Perdonar requería valor para mostrarse vulnerable y arriesgarse a volver a sufrir. Era un desafío al orgullo y al miedo que a menudo nos separan. Por otro lado, la despedida era una elección dolorosa, pero a veces necesaria. Hay momentos en los que las heridas son demasiado profundas, en los que la confianza no se puede reconstruir y en los que la separación se convierte en la única forma de proteger el propio bienestar. Decir adiós no significa olvidar o abandonar el amor, sino reconocer que algunas relaciones pueden no sobrevivir a ciertas traiciones. Es un límite que se establece para preservar la dignidad y la paz ante un daño irreparable. La decisión entre el perdón y la despedida no fue sencilla, implicaba sopesar la historia que compartíamos frente a la realidad del presente, requirió una reflexión honesta sobre lo que necesitábamos para sanar y lo que estábamos dispuestos a arriesgar. Para mí, significó lidiar con mis propios límites, comprender cuándo aferrarme y cuándo soltar. A lo largo de este viaje, aprendí que ni el perdón ni la despedida son un fracaso. Ambos son actos de fortaleza por derecho propio. El perdón abre la puerta a la esperanza y la renovación, mientras que la despedida puede ser un paso valiente hacia el cuidado personal y el crecimiento. La clave está en elegir lo que se ajusta a la verdad y al bienestar de cada uno. Como familia, seguimos navegando por este delicado equilibrio. Algunas heridas se están curando, las relaciones se están reparando poco a poco gracias al esfuerzo y la comprensión.
Otras siguen siendo frágiles, inciertas o irreparables. La historia del reloj, emblemática de nuestras luchas, nos recuerda que el amor es complicado y que, a veces, las decisiones más difíciles son las que nos permiten encontrar la paz, ya sea juntos o separados. Al final, el perdón o la despedida son una elección profundamente personal. Se trata de honrar el pasado mientras se abraza el futuro, con compasión por uno mismo y por los demás. Sea cual sea el camino que elijamos, es un paso hacia la sanación, el crecimiento y la esperanza de que la vida aún puede tener belleza a pesar de la pérdida. Seguir adelante, un día a la vez, se convirtió en el mantra silencioso que me ayudó a superar las secuelas de la desaparición del reloj y la agitación familiar que desató. La curación no fue algo que sucedió de golpe, ni era un destino claro al que llegar. Más bien fue un proceso gradual, compuesto por innumerables pequeños momentos en los que elegí la esperanza por encima de la desesperación, el perdón por encima del rencor y la conexión por encima del aislamiento. Cada día ofrecía una nueva oportunidad para reconstruir, comprender y encontrar la paz en medio de la incertidumbre. En aquellos primeros días, seguir adelante parecía una tarea abrumadora. El dolor de la pérdida persistía como una sombra, y las fracturas dentro de la familia eran evidentes y visibles. Pero poco a poco, con paciencia y esfuerzo, las aristas se suavizaron. Las conversaciones se hicieron más fáciles, los silencios menos pesados. Aprendí a aceptar la imperfección, tanto en los demás como en mí misma, reconociendo que la curación rara vez es lineal y que los reveses forman parte del camino. Aceptar esto me permitió afrontar cada día con elegancia, sin la presión de tener que arreglarlo todo de una vez. Encontrar momentos de alegría y conexión, aunque fueran pequeños, fue crucial. Gestos sencillos, como compartir una comida, una llamada telefónica o un paseo, ayudaron a tejer hilos de confianza y comprensión en nuestras relaciones. Esos momentos me recordaron que la familia no es solo una historia compartida, sino la voluntad de permanecer unidos ante las dificultades y los cambios. Seguir adelante significaba cultivar esas conexiones con amabilidad y apertura, incluso cuando resultaba difícil. También descubrí la importancia de la autocompasión. El dolor y la decepción pueden ser agotadores, y tuve que aprender a ser amable conmigo misma. Aceptar mis propias emociones, dar espacio a la tristeza y la frustración, me ayudó a sanar internamente. Fue un recordatorio de que seguir adelante no significa olvidar el pasado, sino llevarlo con nosotros de una manera que nos empodere en lugar de obstaculizarnos. La historia del reloj se convirtió en parte de mi narrativa, un capítulo que me moldeó, pero que no definió mi futuro. Con el paso del tiempo, vi cambios no solo en mí, sino también en la familia. Los muros que se habían construido comenzaron a derrumbarse, sustituidos por puentes de entendimiento. Aunque no todas las relaciones se restablecieron por completo, el esfuerzo por sanar creó posibilidades para renovar la confianza y el amor. Me di cuenta de que seguir adelante es un viaje colectivo, que requiere paciencia, humildad y el valor de seguir eligiendo la conexión por encima de la división. La experiencia me enseñó que la vida es frágil e impredecible, pero también resistente y llena de esperanza. Avanzar, día a día, consiste en aceptar esa dualidad. Se trata de encontrar la fuerza en la vulnerabilidad y ver cada día como una oportunidad para crecer, perdonar y reconstruir. Aunque el camino sea incierto, también está lleno de posibilidades. Después de todo lo que había pasado nuestra familia, aceptar un nuevo comienzo resultaba abrumador y necesario. Los últimos meses habían estado llenos de dolor, conversaciones difíciles y verdades duras. Sin embargo, bajo el peso de esos desafíos, había una esperanza silenciosa, la sensación de que podíamos elegir seguir adelante, no como fragmentos rotos, sino como una familia dispuesta a crecer juntos. Aceptar nuevos comienzos no significaba olvidar el pasado o fingir que las heridas no existían. Se trataba de crear un espacio para la sanación, la renovación y un futuro definido por la compasión y la comprensión. Empezamos por dejar atrás las expectativas arraigadas en viejos patrones y errores. En lugar de aferrarnos a lo que habíamos perdido, nos centramos en lo que podíamos reconstruir.
Este cambio nos abrió las puertas a nuevas perspectivas, permitiéndonos ver a los demás no como adversarios, sino como personas imperfectas que hacían lo mejor que podían. Fue un recordatorio de que los nuevos comienzos requieren paciencia, perdón y el valor de empezar de nuevo, incluso cuando el camino es incierto. En este proceso, encontramos fuerza en los pequeños momentos, las comidas compartidas, las conversaciones sinceras y la voluntad de escuchar sin juzgar. Estos sencillos gestos se convirtieron en la base de una confianza renovada. Celebramos los progresos, por pequeños que fueran, y reconocimos los reveses con amabilidad. Aceptar nuevos comienzos significaba aceptar que el crecimiento es un viaje, no un destino. La experiencia también nos animó a soñar juntos una vez más. Hablamos de nuestras esperanzas para el futuro, tanto a nivel individual como familiar. Estas conversaciones reavivaron conexiones que se habían apagado, y nos recordaron por qué queríamos sanar en primer lugar. El negocio de mi nuera siguió creciendo con un apoyo renovado, y mi hijo encontró el equilibrio entre sus roles con mayor confianza. Para mí, aceptar nuevos comienzos significó encontrar la paz en la aceptación y abrir mi corazón a lo que venga después. En última instancia, aceptar nuevos comienzos transformó nuestra historia de una de pérdida a una de resiliencia. Nos enseñó que, incluso después de las heridas más profundas, el amor puede encontrar una manera de florecer. Demostró que las familias no se definen por sus errores, sino por su voluntad de aprender, perdonar y reconstruir. Con el corazón abierto y una esperanza renovada, dimos un paso adelante juntos, listos para escribir el siguiente capítulo de nuestras vidas, uno lleno de posibilidades, conexión y el poder duradero del amor. El viaje que ha vivido esta familia revela que el dolor y la traición, aunque son profundamente difíciles, a menudo son catalizadores del crecimiento y la transformación. Lo que comenzó como la pérdida desgarradora de un recuerdo preciado se convirtió en una historia compleja sobre los frágiles hilos que unen a las familias. Nos mostró cómo los malentendidos, los secretos y las emociones no expresadas pueden fracturar las relaciones, pero también cómo la empatía, el perdón y la comunicación honesta pueden comenzar a sanar incluso las heridas más dolorosas. A través de esta historia, vemos que el amor no siempre es perfecto ni fácil, requiere esfuerzo, vulnerabilidad y el valor de afrontar verdades incómodas. La experiencia nos enseñó que la curación no es un destino, sino un proceso que se desarrolla con el tiempo, moldeado por la paciencia y la gracia. Nos recuerda que los lazos familiares, aunque se pongan a prueba, pueden fortalecerse cuando elegimos la comprensión en lugar del juicio y la conexión en lugar de la división. En última instancia, esta historia trata sobre la esperanza de que, incluso después de la pérdida y la decepción, hay un camino a seguir. Una forma de reconstruir la confianza, renovar el amor y abrazar nuevos comienzos con el corazón abierto y la voluntad de crecer juntos. La historia del reloj de mi marido es más que un relato de pérdida y traición. Es un viaje a través de las complejidades de la familia, la confianza y el perdón. Lo que comenzó con dolor y confusión se transformó poco a poco en un camino hacia la comprensión y la sanación. Aunque el reloj ya no está, las lecciones que nos enseñó permanecen. La resistencia del amor, la importancia de la comunicación abierta y el valor que se necesita para reconstruir los lazos rotos. Las familias son imperfectas y la sanación lleva tiempo, pero con paciencia y gracia, incluso las heridas más profundas pueden comenzar a sanar. Gracias por seguir esta historia. Si te ha llegado al corazón, comparte tus pensamientos a continuación. Suscríbete para leer más historias que exploran las experiencias reales y crudas que se esconden detrás de los momentos más difíciles de la vida. Porque a veces, la sanación comienza cuando compartimos nuestras verdades y escuchamos con el corazón abierto. Gracias por estar aquí. Su viaje fue duro, pero la llevó de vuelta a sí misma. Ve otra historia conmovedora haciendo clic a la izquierda y no olvides suscribirte para escuchar más voces que merecen ser escuchadas.